At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my nose. It's somebody watching. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estamos con ustedes desde Negocios son Negocios. Mi nombre es Martín Simonetta. Hoy estamos acompañados con Nasli Valenzuela. Gracias, Nasli, por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Vamos a charlar hoy con dos invitados especiales sobre distintos temas de la realidad global, de los negocios globales. En primer lugar, con Bernardo Sagastume, con quien vamos a hablar desde España, sobre lo que podría ser España y no es. Disculpen, la tos, que hace frío acá en Buenos Aires. Y con Tatiana Dufo, experta en talento y capacitación. Vamos a comenzar hablando con Bernardo. No sé si ya estás, Bernardo, por ahí. ¿Nos escuchás bien? Sí, ya estoy aquí conectado. Los escucho Muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, Bernardo, y gracias a Nacho Delfino, nuestro querido amigo que nos conectó e hizo posible este encuentro. ¿Cómo estás vos? Así es. Muy bien. Aquí ya terminando una jornada de agosto. Los días de agosto aquí ya saben que son como los de enero en Argentina, ¿no? Todo el mundo se va de vacaciones, pero algunos seguimos trabajando. Contanos, ¿vos estás físicamente en dónde? ¿Qué ciudad? En la ciudad de Las Palmas, que es una ciudad que es una de las dos capitales que tiene el archipiélago canario, las Islas Canarias, ¿no? Las Palmas está en la isla de Gran Canaria, es una de las dos islas grandes, con perdón de las islas más chiquitas, ¿no? La otra isla grande es Tenerife, que tiene la otra capital del archipiélago, de esta comunidad autónoma conocida como Canarias en general, ¿no? Sí, de más está decir que te envidiamos sanamente, ¿no? Hace mucho que estás por allá. Sí, me lo dicen siempre, eso, sí, llevo casi 20 años aquí, me lo dicen siempre porque es cierto que las islas se venden turísticamente, que es su primera industria, como un lugar de una eterna primavera, ¿no? De un verano muy agradable porque no hace tanto calor como en otros lugares de Europa, y un invierno también muy agradable porque no hace nada de frío y se puede seguir yendo a la playa. O sea que son 12 meses aprovechables para la industria turística que bueno, en estos tiempos de pandemia, iba a decir de post-pandemia, pero todavía no lo podemos decir, en estos tiempos de pandemia ha sufrido probablemente más que ningún otro negocio, ¿no? El turismo, porque bueno, es una actividad que está vinculada a la interacción entre las personas, sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, con esa condición, pues es notable que es normal que haya sufrido lo que ha sufrido. Pensemos, Martín, que prácticamente estaban prohibidos los vuelos durante muchos meses, ¿no? Y bueno, se felicitaban hace poco por los números de esta primera mitad de año, que no habían sido tan malos, pero en realidad en su conjunto, desde enero a junio, los números del turismo habían caído en Canarias en particular, pero el promedio es más o menos parecido al de España, un 70%, ¿no? Es decir, que la crisis en este sentido se siente muchísimo. Sí, contanos a qué te dedicás vos allá en España. Sos director de un medio de comunicación. Bueno, soy director adjunto de un medio de comunicación económico, La Gaveta Económica, que tiene ámbito regional. Aquí se distribuye en las dos provincias que forman esta comunidad autónoma de Canarias. Y bueno, y además de ese medio de comunicación, del que me siento muy orgulloso porque casi estoy desde sus comienzos, y es una historia de éxito singular en momentos en que los medios de comunicación a veces dependen demasiado de las ayudas públicas. En ese sentido podemos decir que estamos fuera de ese modelo de negocio. También, bueno, he estado muchos años en el diario ABC, he sido corresponsal y delegado aquí en Canarias del diario ABC de Madrid. Es donde más tiempo he estado en todo este tiempo que llevo viviendo en España y en Canarias.
y además hago otras cosas, como ya te imaginarás, Martina. Además hago algo de televisión, algo de radio, algo que escribo para otros medios y algunos encargos particulares. Bueno, además tengo una empresa que se dedica también a temas de energía y sobre todo gestión de eventos. Otra industria que está muy tocada también en esta época, porque está prohibido reunirse. Y bueno, pero vamos saliendo adelante, yo creo. Dentro de todo siempre hay nuevas oportunidades si uno las sabe buscar. Bernardo, y a nivel un poquito más general, ¿cómo podrías decirnos que está España hoy? ¿Cómo se encuentra España? A nivel económico, el impacto de todo lo que ha pasado. Claro. Bueno, la verdad es que se encuentra mal. Se encuentra mal, con una caída de la actividad económica muy fuerte, con todas las señales, que en general no ha sido patrimonio exclusivo de España. Todo lo que ha acompañado la crisis sanitaria como crisis económica, ¿no? Sabíamos que esto iba a suceder desde el mismo momento en que se paralizan casi todas las actividades, ¿no? En el caso de España lo sufre un poco más que otros países europeos por esto que estábamos hablando hace un momento, ¿no? La dependencia que tiene con el negocio turístico es muy grande, ¿no? La parte del PBI español que ocupa el turismo es una parte no menor. Y bueno, el hecho de que no se pueda viajar, que no puedan venir los habituales visitantes del país, se siente. A eso le podemos sumar una gestión en sí de la crisis sanitaria, sobre la que también se pueden hacer muchas críticas. No es por disculpar al gobierno actual de España, pero muchas de las críticas que se hacen al gobierno español he visto que son comunes también a otros gobiernos en la reacción ante la crisis sanitaria, ¿no? Quizá, si nos ponemos un poco más reflexivos, podemos también pensar que ante una dificultad como esta, los gobiernos en general muestran todas sus debilidades, toda su nula capacidad de improvisación, o más bien lo improvisados que son, ¿no? Hay dos maneras de decirlo, porque ante una nueva coyuntura no han sabido, me parece, dar respuesta, y han mostrado o han quedado en evidencia todos los aspectos negativos que vemos en los gobiernos cuando su tamaño es mucho más grande, mucho mayor que el aconsejado, ¿no? Yo creo que cuanto más cosas abarca un gobierno, peor las hace, y con la pandemia me parece que ha quedado de manifiesto. Sí, te iba a preguntar justamente vinculado a eso, ¿no? ¿Cuál es el estado de la libertad en España? ¿Cuáles son los riesgos populistas, si es que tiene España, ¿no? Uno va, cuando está por allá, ve que hay muchas cosas parecidas con lo que sucede en la Argentina, ¿no? Que no se ven en otros países de Europa, ¿no? Que vas por Alemania y ni se habla, o Holanda tampoco, Gran Bretaña tampoco, pero vas a España y encontrás algunas de las mismas temáticas, problemáticas y digamos, inercias políticas e institucionales que uno vive en Argentina. ¿Esto ha llegado a España? ¿Hay riesgos populistas de alguna forma? ¿Hay ideas que prevalecen en ese ámbito? Sí, bueno, a ver, yo creo que populistas son todos los políticos, sin excepciones. Algunos son más populistas, otros son menos populistas, pero desde el momento en que les aconsejan, y hacen caso a los que les aconsejan así, les aconsejan que no digan la verdad casi nunca, o que la oculten, en todo caso, eso es populismo, y vas a encontrar muy pocos políticos que estén dispuestos a decirnos la realidad de la situación cuando la situación es incómoda, ¿no? Y mucho más cuando es incómoda por culpa de ellos, ¿no? Por eso está el lugar común de la herencia recibida, que lo dicen todos los gobiernos cuando acaban de llegar los primeros años, ¿no? En cuanto a las similitudes, no, claro, no, nos encontramos con esto y esto era lo que estaba debajo de la alfombra, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a imaginar que
que teníamos esta bomba Lapa debajo del auto, ¿no? Bueno, la verdad es que el populismo de España y el populismo de Argentina, o la política de España y de Argentina, en algunos aspectos, como decías, se parecen. Y lamentablemente algunos de los aspectos más negativos de los últimos años de la política en Argentina parecen estar reproduciéndose en España. O sea, las peores cosas de la política argentina han sido y están siendo copiadas por el gobierno actual de España, ¿no? Yo veo algunas cosas que se presentan aquí como novedad y digo, pero vamos, si están haciendo lo mismo que hace la Cámpora en Argentina o que hacía la Cámpora en Argentina, ¿no? Si están copiando hasta la misma terminología, ¿no?, de algunas de las cosas que veíamos en la política argentina. Si toman como referente ideológico a la Clau, pues lo dicen como si fuera alguien al que seguir. Bueno, eso ya lo hemos visto en Argentina, ¿no? Y bueno, ese componente al gobierno actual lo aporta un partido como Podemos, ¿no?, que es un partido de izquierda, heredero del Partido Comunista, tanto que lo tiene prácticamente dentro de sus filas, aunque es un conglomerado de fuerzas dispersas. Y la otra parte del gobierno es el PSOE, el Partido Socialista de toda la vida, que bueno, ha tenido que pasar por una circunstancia por la que decía que nunca iban a pasar, que era hacer un pacto no solo con los populistas de Podemos, sino con los separatistas catalanes y vascos para poder lograr el poder. Entonces es un gobierno débil en origen, porque no, ya sabes que es un sistema parlamentario y no han conseguido la mayoría absoluta de las cámaras, pero además débil en su constitución, porque no han podido llegar al poder sino con pactos con aquellos que cuestionan la existencia misma del Estado español, ¿no? Entonces es un gobierno con unos pactos decididamente contra natura, ¿no? Estás pactando con aquel que te quiere eliminar de alguna manera, ¿no? Y si no fuera por los separatistas vascos y catalanes, este gobierno no podría existir, le deben su mera existencia. Y bueno, pero las similitudes, si bien no se agotan en eso, tampoco son totales, ¿no?, me parece, entre Argentina y España. Pese a la irrupción de partidos como Podemos o partidos como Vox, que sería de algún modo el populismo desde la derecha, hay dentro de todo un sistema de partidos en España, ¿no?, un sistema de partidos más o menos consolidado, que es cierto que se ha visto modificado en los últimos años con estos partidos como Podemos, como Vox o como Ciudadanos, que ahora está en vías de extinción, pero en su momento fue gravitante. Y en Argentina me parece que no hay un sistema de partidos, ¿no? En Argentina se ha roto eso y bueno, hablan ahora de espacios, ¿no? El espacio de no sé quién, el espacio... yo creo que tras la destrucción del sistema de partidos vino la adopción de un sistema de colores, ¿no? Claro. Porque cada uno tenía un color. Y ahora hablan de espacios, ¿no? Y incluso los nombres se cambian para cada elección. Me parece que para la que hay ahora en septiembre, lo que antes era Cambiemos, ahora se llama de otro modo. Y bueno, es un sistema que no digo que sea peor ni mejor, pero no tiene esa estructura consolidada de partidos políticos como tenía antes, ¿no? Me parece. Si bien los que están ahora son herederos de aquello, ya no es, creo yo, ya no hay esa vida de partidos que sí de algún modo sigue existiendo en España, ¿no? Con todas sus agrupaciones locales, con todos sus congresos, ¿no? Congresos nacionales, congresos regionales, congresos municipales, donde se debaten asuntos. Bueno, llega todo más o menos masticado, como te podrás imaginar, pero hay alguna vida de partidos y de algún modo se debaten ideas, ¿no? Me parece que esa parte en Argentina se ha perdido, ¿no? Y te pregunto, las ideas de la libertad, ¿están representadas en términos partidarios, en términos de organizaciones, en redes sociales? ¿Hay un reverdecer de las ideas de libertad o están al margen, no son relevantes? Bueno, es difícil saberlo. Es un tema que precisamente ahora se está hablando bastante, eso. Y bueno, y es otra similitud con Argentina, porque hay en Argentina personas como Javier Milei que no parecía que nunca se fueran a dedicar a la política y ahora se han metido.
En España algo parecido está ocurriendo, pero no directamente con la política nacional, sino más bien con la autonómica o regional. El gobierno de la Comunidad de Madrid está incorporando a algunos economistas que sí podemos decir que son decididamente liberales, ¿no? Entonces la discusión es, ¿vale la pena meterse en un gobierno, meterse en la política? ¿Eso sirve para algo? ¿De algún modo conseguirán ampliar la exigua cuota de libertad que tienen los individuos hoy en día? Bueno, se verá con el tiempo, ¿no? Se verá con el tiempo si lo logran, si vale la pena mancharse las manos y meterse en la política, ¿no? O si es más conveniente, si uno está dispuesto a defender las ideas de la libertad, si es más conveniente hacerlo desde otro lugar, desde una, llamémosle, batalla cultural, ¿no? Por usar una expresión de estos días también, y si conviene más hacerlo desde los medios de comunicación, o desde la publicación de libros, o desde la cátedra universitaria, donde se encuentre cada uno, ¿no? No es una discusión nueva esta, desde dónde conviene difundir unas determinadas ideas, ¿no? Pero ya te digo que en estos momentos, dada esta, muy reciente, en el último mes ha sido la inclusión de estos dos economistas liberales al gobierno de Madrid, se está hablando mucho, porque además Madrid en los últimos 15 años ha sido un ejemplo de algunas políticas que podríamos llamar liberales y que han hecho un ejemplo de gestión, y además ha hecho que Madrid, que no era la región líder de España, porque lo era Cataluña, sí pase a ser claramente la región líder, no solo con los mayores índices de libertad económica, sino con los mayores índices de prosperidad en consecuencia. En Madrid se han radicado en los últimos tiempos infinidad de empresas que antes estaban en otros lugares de España, y muchas que antes estaban en Cataluña, porque si hay algo que ha logrado el nacionalismo catalán y el separatismo de los últimos años, es arruinar económicamente a Cataluña y expulsar de Cataluña a muchas de las empresas que eran icónicas, ¿no?, para la economía catalana. Sin ir más lejos, la Caixa, ¿no?, que era la caja de ahorros de toda la vida de Barcelona, dejó su sede de Cataluña, se mudó a Valencia, ¿no?, porque hubo un momento en que parecía que los independentistas se iban a salir con la suya, y en el término de 72 horas se fueron más de 1000 empresas, ¿no?, de Cataluña. Ante ese desastre catalán, pues surge Madrid con una gestión más o menos liberal en algunos aspectos, y que además puede contar una historia de éxito. Y te pregunto, estas movidas como la movida catalana o el Brexit, ¿siguen teniendo vigencia o popularidad en Europa, o ya, digamos, son casos que están a través de la experiencia devaluados y quedan de lado, o siguen vivas estas posibilidades de separatista en los distintos países? Porque en realidad, si uno pone la lupa en cada país está integrado por distintas subculturas, subnaciones, etnias, etcétera, ¿no? Sí. Así. No sé, pienso Croacia, por ejemplo, por decir alguno. También, sí. Bueno, Francia con Córcega, ¿no? Claro. Hay muchos casos, si uno pone la lupa a ver nacionalismos periféricos, ¿no? Nacionalismos dentro de los estados-nación, vas a encontrar muchísimos. Lo que sucede es que las estructuras organizativas, la estructura política que se ha dado cada uno de los estados no es igual. Y Francia, como sabes, tiene una estructura jacobina, ¿no? Tiene una estructura muy centralizada que jamás permitiría un nacionalismo periférico como el catalán, ¿no? Pese a ser Francia la cuna de tantas ideas románticas y de tantos pensadores izquierdistas que hoy sorprendentemente apoyan estos nacionalismos, cuando la izquierda o el socialismo internacional era internacional, ¿no? Y no era odiaba los nacionalismos, ¿no? Era totalmente contrario. Pero claro, estamos en una época donde la izquierda ha abrazado como causa ya no motivos económicos ni de emancipación de la clase obrera, sino causas identitarias. Y entonces, en ese tipo de
de situaciones, de esquemas mentales, de que toda causa identitaria y minoritaria merece ser respaldada, es normal que surjan algunos de estos nacionalismos periféricos, ¿no? Como hablábamos del catalán. Ahora, el caso del Brexit me parece que es diferente y se ha dejado de hablar por la irrupción de la pandemia, ¿no? Pero sobre todo porque no han dado motivos tampoco para que se les criticara, porque yo creo que había muchos periodistas en España y en otros países que estaban deseando que al Reino Unido le fuera muy mal en la gestión de la pandemia para decir, ahí tienen, por haberse ido de la Unión Europea, así les va. Pero la realidad y los hechos no les han permitido hacerlo, porque si hay algo que se ha adelantado el Reino Unido es en vacunación, y ha superado ampliamente a la Unión Europea, que ahora se ha recuperado y va a muy buen ritmo, pero la gestión de las vacunas en la Unión Europea fue desastrosa. Tardaron muchísimo en cerrar acuerdos y por eso el Reino Unido, que en esto fue mucho más rápido, más expeditivo, logró sacar muchísima ventaja en cuanto al avance en la vacunación y además en la vuelta a la vida normal, que bueno, ahora con la variante Delta están reconsiderándolo, pero la vida en Inglaterra y en los países del Reino Unido hace ya un mes que es prácticamente normal. Claro. Y por último, te quería preguntar, ¿cómo ven allá en España a la Argentina y también a lo que sucede en Venezuela? Bueno, el Ashley es colombiana, pero a los 6 años fue a vivir a Venezuela, ¿no? Y después vino hace un par de años acá a Argentina. Hace 3 años. Sí. 3 años en la Argentina, está viviendo acá como tantos miles de venezolanos que viven en la Argentina, ¿no? Buscando libertad, buscando prosperidad, y nosotros decimos, nos quejamos que tenemos una inflación terrible del 50% anual y ellos se ríen cuando hablan con nosotros y no es nada eso comparado con el millón de inflación que tenemos en Venezuela, ¿no? Así que, ¿cómo se ve eso desde España? La situación actual de los países de Iberoamérica, me estás preguntando, ¿cómo se ve? Sí, puntualmente Argentina y Venezuela, digamos. Argentina y Venezuela. Se sigue muy de cerca los dos países, ¿no? A ver, en el caso de Venezuela, más de cerca porque da peores noticias con mayor frecuencia, ¿no? Y hay un caudal de noticias negativas mucho más caudaloso, pero si bien es un país muy cercano a mí, y a muchos les sorprenderá saber que en España, Argentina es un país muy considerado y que lo tienen en cuenta mucho más de lo que nosotros cuando vivimos en Argentina pensamos, ¿no? Los españoles ven a Argentina prácticamente como un país hermano y yo no sé si en Argentina son conscientes exactamente de eso, ¿no? Y entonces, bueno, las situaciones de los dos países, tanto Argentina como Venezuela, se siguen con muchísima atención mediática, ¿no? Por supuesto, y muchísima atención desde el punto de vista del ciudadano normal y corriente, porque prácticamente todos tienen, si no un familiar, un conocido, un pasado vinculado a alguno de los dos países según donde te muevas. En las Islas Canarias, que es donde yo vivo, a Venezuela se le llamaba la octava isla, y con eso lo digo todo, porque las Islas Canarias son 7, entonces Venezuela era la octava isla y incluso merecedora de tener una sección fija en los diarios, la octava isla, donde se publicaban las noticias de Venezuela, ¿no? Los días que hay votación, vemos el consulado larguísimas colas y bueno, y todo el mundo se puede comer no me sale ahora la comida esta tan de Venezuela y de Colombia, la arepa, que es como un bollito así, una arepa en casi cualquier bar de Canarias, ¿no? Se ve que yo no como muchas arepas porque si no me hubiera salido como... Pero se siguen muchísimo las noticias de Venezuela y bueno, con la preocupación y la tristeza que merece un caso como Venezuela, ¿no? Nadie se explica cómo pudo haber llegado un país que hasta no hace mucho era bastante rico y con riquezas naturales. Ya algunos nos dirán, bueno, es la maldición de las riquezas naturales, ¿no? Que también puede ser. Pero cómo puede haber caído en esta decadencia y cómo puede haber, de algún modo, yo me pregunto, cuando suceden cosas como estas, ¿qué ha pasado con su clase política, que ha sido secuestrada por una sola
persona o por un grupo minúsculo de personas, ¿no? Eso también es la reflexión. Yo, cada vez que se hablan de dictaduras sanguinarias, de largos periodos de cualquier tiranía que sea, de la de Cuba, la de Franco en España, la que sea, yo creo que también hay que reflexionar acerca de cómo se permitió que sucediera eso y por qué en algunos países pueden ocurrir esas cosas y en otros no. Centrar todo en la figura del dictador maligno me parece que es en cierta medida una evasión de las responsabilidades que puede haber tenido cada uno individualmente para evitar que ese tirano pudiera llegar al poder y mantenerse tanto tiempo. Bernardo, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, conocer un poquito más de España, de Canarias, con un filtro nuestro, ¿no? Porque sos un argentino que vive allá hace mucho ya, pero tenés nuestra visión para comentar y para comprender, que nos permite a nosotros también internalizar más tu opinión. No sé si querés preguntarle algo. Sí, a nivel de, ya que estás en toda esta área de periodismo, quería saber cómo te podemos contactar, no sé, la gente quizás quiere ver las entrevistas o tu trabajo en España. Bueno, pues, a ver, en mi canal de Twitter, en mi perfil de Twitter, que es Bersagastume, Bernardo Sagastume, Bersagastume, en Instagram, que también es Bersagastume, en la web de la Gaveta Económica, que es la Gaveta Económica, tal cual como se escribe. Gaveta en Canarias es cajón, ¿no? Es un portuguesismo, la Gaveta Económica. Y bueno, vamos, ya con eso me tendrán fichado fácilmente. Bernardo, muchísimas gracias. Estamos hablando y un gran abrazo nuevamente para nuestro amigo en común Nacho Delfino, a quien lo vemos cada vez que vamos por allá. Esperamos que el COVID nos permita volver pronto para allá. Un gran abrazo. Creo que en estos días camina por la ciudad de Las Palmas, así que le daré tus saludos. Un abrazo muy fuerte. Listo, nos vemos, gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, seguimos acá en Negocios son Negocios, después de hablar sobre España con Bernardo Sagastume y la visión de un argentino sobre lo que sucede en España y lo que sucede también en Argentina y en Venezuela. Ahora vamos a pasar a un tema organizacional de negocios y vamos a hablar con Tatiana Dufo, experta en talento y capacitación. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá ustedes? Muy bien, por suerte. Bien, Tatiana. Muy bien, muy bien. Y hoy, bueno, vamos a hablar con vos, que sos una experta en esta temática y lo manejás con tanta ductilidad y siempre lo hemos conversado, sobre el tema de la virtualidad, la empleabilidad, la adaptación al cambio laboral, ¿no? Y volviendo al tema de las organizaciones, los negocios, ¿no? Preguntarte un poco cómo el COVID cambió la vida de las organizaciones, ¿no? Y de las personas, parte de las organizaciones.
Completamente, completamente. Estamos en un mercado muy cambiante. Ahora el tan hablado de la nueva normalidad y este esquema híbrido que se viene, que de hecho ya está bastante instalado. Y bueno, hay muchas encuestas alrededor ahora en redes sociales, en diferentes portales respecto de qué es lo que quiere el empleado en general. Esta cuestión de la famosa, el famoso balance entre la vida laboral, la vida personal, y bueno, algunos datos, algunos números rápidos de diferentes consultoras de recursos humanos arroja que alrededor de un 47 y un 50% de las personas responden que desean un esquema mixto, volver algunos días a la oficina, estar otros días en casa, poder balancear, tener horarios flexibles, ¿no? De poder un poquito economizar el tiempo, poder tener más vida personal, poder compartir con hijos, con padres desde otros puntos de vista. Y bueno, por supuesto, adaptarse también al mundo tecnológico, a las herramientas que ahora se ofrecen un poco, ¿no? Te hago una pregunta, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué significaría ser experta en talento y capacitación? Ok, bueno, Nasli, muchas gracias por la pregunta. Experta es un poco, además de capacitarme y de estar al tanto de lo que sucede en el mundo, menciono nuevamente a las redes sociales y demás portales para estar informada y tener al tanto de las noticias de lo que va sucediendo en el mercado. También considero que es muy importante la data, el tema de los datos. Me refiero a todas aquellas, desde encuestas a información que puedan arrojar, por ejemplo, encuestas de clima y diferentes formas de poder analizar los números de lo que va sucediendo en cada mercado en particular y en cada empresa en particular. Es un poco poder mirar esa data, analizarla y bueno, tomar decisiones, medir diferentes métricas de lo que va sucediendo y contarlo un poco para sumar al mercado y poder tener cambios a mediano, a corto y a largo plazo también. Sí, no, es muy importante esto que comentás, y yo veía algunos estudios como Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar, y las empresas Exacto. que salen en el top del ranking, digamos, que lo que dan a los empleados es mucha autonomía, mucha libertad, se orientan más a resultados, no hay un jefe que controle si llega a las 9 y se va a las 6, sino que, digamos, se pone de acuerdo en resultados, metas, y después se monitorea si se cumple esto, si se supera, y muchas de las empresas, como también comentabas, permiten que, no sé, los empleados trabajen en la casa, que puedan dormir la siesta, que puedan ir al gimnasio, que puedan trabajar a la noche, fin de semana, y a la vez esto, que es buenísimo por un lado, ¿no? Abre otras preguntas. Desde el punto de vista de los empleados, ¿no? Genera comportamientos así workaholics, adictos al trabajo, y cómo podemos administrar, ¿no? El equilibrio emocional entre la cordura y la locura, ¿no? De ser felices trabajando en casa o de vivir para trabajar en casa. Wow, sí, totalmente, totalmente. Saben ustedes, así les cuento una anécdota, por ejemplo, mi jefe, mi gerente siempre cuando le traigo un poco de todo esto, primero me dice, respira, respira hondo. Y bueno, es cierto, es muy cierto. Hablamos mucho de balance, se habla mucho de balance y de poder compatibilizar la vida personal y laboral, que hoy en día se vuelve todo uno, es todo una misma cosa, somos la misma persona. En mi caso yo trabajo desde casa, entonces el escenario es siempre el mismo, así que hay que ser bastante creativo y sobre todo tener esta adaptación. Bueno, y de esto también que se habla de la empleabilidad, de estar todo el tiempo vigente, de poder ir todo el tiempo actualizando nuestro perfil. No hablo solo de perfil de redes sociales o de un currículum, sino de todo el paquete de presentación que es uno en todos los ámbitos de la vida, tratar como de salir de la famosa zona de confort
Y bueno, a veces suena tan fácil decirlo y quizás no es tan sencillo, hay que trabajar mucho en uno, pero creo que hay muchas herramientas a disposición y que se puede lograr un mix tratando de adaptar los tiempos, optimizar los tiempos por sobre todo. Y respondiendo a tu pregunta, Martín, sí, creo que existen personas que se han considerado workaholics y después hay quienes aman este tipo de nueva normalidad, como dicen también. Así que hay un poco de todo y creo que se vienen cosas buenas también. Y esta nueva realidad, ¿no? Que creo que en muchos casos hay muchas prácticas, hábitos, costumbres que han llegado para quedarse. ¿Vos ves que a nivel generacional alguna generación se adapta mejor que la otra? Yo supongo que la gente más grande, tal vez por un poco de distancia tecnológica, les va a costar un poquito más, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido. Hay quizás el empuje, el COVID trajo un empuje y un desfasaje en lo que puede ser el aprendizaje de todas las personas al mismo nivel. Creo que, por lo menos desde mi lado también, que estoy todo el tiempo trayendo actualidad a estos temas de talento, empleo y capacitación, me considero parte de las buenas prácticas que tenemos las personas que trabajamos en recursos humanos, poder traer un poco del alcance de herramientas a todo el mundo. Pero, y tampoco subestimar, ahí sí les comparto un poco mi opinión, de no subestimar a todas las generaciones, todas tienen algo bueno para aportar. Creo que la virtualidad trajo un poco junto con este mix esa capacidad de poder absorber un poquito de cada generación. Y hablando también de las generaciones más nuevas, me pasa, de hecho, que los famosos centennials traen consigo también una frescura distinta. El otro día estaba conversando con algunas personas más jóvenes que yo y me cuentan de esta cuestión de que son ellos quienes eligen a las empresas, por ejemplo. Ya no es tanto que una empresa te elija, sino esta cuestión de hacer un match y de que sea mutuo y de que se elijan de ambos lados, ¿no? Y hablas de hacer un match y me vino a la mente Tinder, ¿no? Es como Totalmente. que tiene que ser ganar ahora la relación, digamos, tal vez en un sector de la población, ¿no? Que puede elegir dónde trabajar, ¿no? Los que están subidos a la era tecnológica, tal vez, y ha quedado fuera, digamos, una parte de la población de Argentina y del mundo respecto de esta nueva realidad virtual que estamos viviendo. Te comento una vivencia personal, ¿no? Que mi vida no cambió demasiado con el COVID que antes del COVID. ¿No? Ya era estaba bastante virtualizada. Sí, hubo algunos ajustes que hacer, evidentemente, pero no fue un cambio abrupto. Sin embargo, hablo con otras personas y me dicen que fue un abismo, un estrés terrible, y tal vez hay dos realidades que uno ve solamente su mundo, ¿no? Y no contempla y no comprende el otro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay todo un trasfondo, suceden muchas cosas, personas que tienen otro estilo de vida completamente distinto, o aquellas personas que nunca dejaron la presencialidad, también tienen otro panorama, otro contexto de lo que fue este cambio. Y creo que sí es importante incluir a todos. De hecho, hay muchos trabajos esenciales o que son parte de la anterior normalidad que siguen su curso, y estaría muy bueno poder empezar a brindar capacitaciones, talleres gratuitos para aquellos que quieran empezar a emprender, por ejemplo, o a capacitarse en otros ámbitos, o poder darle una vuelta a lo que ya venían haciendo. Creo que sí, que este cambio sería bueno, creo que envuelva a todas las personas sin tener que cambiar la presencialidad o esos tipos de trabajos, sino de empezar a adoptar nuevas formas en el estilo de vida. Creo que hay mucho trabajo por hacer y hay muchas personas para incluir también. Y a nivel de educación, ¿cómo lo ves? ¿La educación a distancia funciona?
Es un buen punto, sobre todo porque la educación es la base, es lo primero. Hay bastantes notas, noticias y estadísticas sobre esto y hay una brecha bastante grande. No todas las personas tienen una computadora en su casa o tienen que compartir herramientas para poder acceder a la educación todos los días. Creo que hay que hacer una gran reforma a nivel estructura, de tecnología. Todavía queda un gran camino por delante, hay una brecha bastante grande. Así que bueno, Tatiana, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos. No sé si Nancy quiere preguntar. Sí, quería saber cómo podemos contactarte en el caso de tu material, de lo que muestras. Sería importante saber cómo podríamos verlo. Buenísimo, muchas gracias sobre todo por la invitación, por invitarme a charlar este rato con ustedes. Me encuentran en LinkedIn, por ejemplo, que es mi perfil, es el que más utilizo, la red social que más utilizo. Me encuentran como Tatiana Dufo, como mi apellido, con doble F, y también en redes sociales como Twitter, Instagram, como soy Tati Dufo, que pueden ver un poquito más de mi vida y de lo que hago. Así que bienvenidos a contactar conmigo. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, por la posibilidad de charlar con vos. Y bueno, te despedimos acá y seguimos en contacto. Un gran abrazo. Gracias, otro abrazo, que estén muy bien. Gracias. Bueno, ha sido una jornada muy rica, muy interesante. Hemos podido charlar con distintos expertos en distintas temáticas, de negocios, de política internacional, de economía. Ha sido bien variado. Nazli, muchísimas gracias por esta posibilidad de contar con tu presencia. A ti, muchas gracias por la invitación y a todos por venir a ver el programa. Así que bueno, y nos despedimos acá y recuerden que lo mejor está por venir. Si lo podés soñar, lo podés hacer. Chau, nos vemos. Hasta luego.